Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. El respetable analista, señor doctor Pablo Lucio Paredes. Señoras y señores, nos acompaña con un saludo también de parte del periodista, un saludo de los compañeros y una satisfacción por este fraterno encuentro nuevamente con tan respetable analista. A ti, Pablo, ¿qué te pareció el tema 10 años desperdiciados que relata nada más ni nada menos que nuestro nuevo representante ante el gobierno de la Unión Americana y ex canciller? Francisco menciona que la aproximación a Irán, a Libia, Bielorrusia, fue francamente una torpeza, aunque yo comience por las ramas. El embajador de Ecuador en Washington, el señor doctor Francisco Carrión, sostiene que por qué se priorizó la ideología sobre los intereses del país. Por el temperamento de Rafael Correa, por la mala gestión de Ricardo Patiño en la Cancillería ecuatoriana durante tan largo trecho que atravesó por allí. Y a la final dice, nuestra política exterior ha sido un verdadero fracaso. Hemos perdido toda una década. ¿Y a quién le pasamos nosotros la cuenta? ¿No dice eso él? Te pregunto yo a ti. Antes de yo comenzar con una revisión y un análisis de el evento de esta víspera, quiero hacerte la pregunta general de cómo va a marcar este gobierno o esta nueva instancia de poder político el ritmo y las características de la coyuntura de manejo de nuestra economía. ¿Se quedará Francisco en el diagnóstico o debe necesariamente apurar gestiones que le permitan un reencuentro con Washington, en donde están las principales organizaciones y entidades del mundo? Él tiene un deber y una obligación administrativa, de talento, de creatividad y de reencuentro, ¿no? Con esta premisa quisiéramos iniciar esta plática para luego referirnos al tema de coyuntura, si es que te es un poco familiar esta cosa. No, encantado como siempre, Gonzalo, estar aquí. Me entró una duda que te iba a preguntar. ¿Cuántos años ya tiene la radio? La radio tiene como 45, 40 en mis manos. Sí, no, en tus manos me refiero. Sí. Súper sobre los 40 años. Sí, no, era una duda porque vi ahí un número por ahí, no sabía si se refería a la radio o a otra cosa. Sí. No, excelente. Bueno, mira, hay muchas cosas que tú has mencionado. Pero antes de eso voy a empezar
por otro tema. Hay suficientes, voy a empezar por otro tema que a mí me llama poderosamente la atención, porque al final en todos los temas que tú has mencionado, que vamos a seguir conversando, tú dices a quién hay que pedir cuentas, y obviamente hay que pedir cuentas a Rafael Correa. No creo que, creo que el tema es bien sencillo. Rafael Correa sabía y decidía todo lo que se hacía en el país, por ende, y él mismo quería mostrar lo que él era, quien decidía, quien mandaba, quien hacía, quien sabía, por ende, ahora que las cosas vemos que, y sabíamos, tantas veces lo hemos dicho aquí durante 10 años, si él era el que sabía, hacía, decidía, entonces el rato que las cosas están mal, él es el responsable de todas esas cosas. Yo creo que aquí no hay mucha discusión. Pero, y por eso mismo yo digo, si el correísmo fue un fracaso, yo creo que nadie puede discutir aquello. Exacto. Mucha gente lo discutió durante 10 años. Yo, modestamente, estuve siempre en la trinchera de la pelea durante 10 años, ¿no? Escribí varios libros incluso sobre el tema. Siempre dije organizaste muchos eventos. Siempre, exacto. Y siempre en donde dije se puntualizaron siempre cosas. Dije, esto es un fracaso, ¿no? En cada coyuntura era es un fracaso. Sí. Pero entonces lo que a mí me llama, Gonzalo, y eso yo no entiendo, yo sé que hay explicaciones políticas, de estrategia, de una serie de cosas, pero yo no entiendo cómo el gobierno actual sigue siendo tan correísta. Eso yo no entiendo. No. Y la responsabilidad nuevamente es de una sola persona. ¿Y pruebas al canto de lo que dices? Bueno, mira, tenemos tanta gente alrededor de Lenín Moreno, ¿no? Tenemos a la ministra de Justicia, tenemos a la canciller, tenemos ahora a la ministra de Economía. ¿Le puso Correa a las más fregadas al lado de él? ¿Le obligó? ¿Crees tú en esa hipótesis? No, yo no creo. Te digo, yo no entiendo. Lo único que yo sé es que el responsable de esas decisiones es Lenín Moreno, y si él toma esas decisiones, supongo yo al menos estará convencido, no sé, en un 70%, en un 80%, en un 60%, no sé en cuánto, pero debe estar convencido de eso. Y entonces tiene a excorreístas convencidísimas, porque además por coincidencia todas son mujeres, ¿no? El ministro de Justicia, la canciller, la ministra de Economía, la vicepresidenta y ahora la presidenta de la Asamblea del Parlamento. Era la presidenta de la Asamblea, que trabajó muy cerca de Correa, que trabajó muy cerca de Glass. Fue auxiliar o secretaria muy cercana de ellos. Muy cercana a Correa. De ellos. Y ahora resulta que es la presidenta de la Asamblea. Entonces alguien dirá, bueno, pero la Asamblea es independiente del gobierno. Pero que yo sepa, Lenin sigue siendo presidente de Alianza País o algo por el estilo. No sé si es exactamente la expresión. Y entonces, ¿quién está eligiendo a esa persona? ¿Lo está eligiendo Alianza País? Él podría perfectamente no mover las cosas y decir, vea, elijamos a otra persona, ¿no? Entonces resulta que el presidente está sorprendentemente rodeado, además, como digo, todas son mujeres, rodeado de mujeres que son absolutas correístas y que yo, Gonzalo, no tengo ninguna duda que si mañana, por desgracia, volviera Correa, y digo por desgracia para el país, volviera Correa, ellas estarían, te aseguro, en primera fila de vuelta del comité de recepción. Así es, del comité de recepción, con flores y con chocolates. No tengo ninguna duda de eso. Entonces yo no entiendo cómo después de un fracaso, de que todos estamos de acuerdo del fracaso del correísmo, resulta que Lenin está rodeado de correístas. Y específicamente en la parte que me compete, digamos así, que es la economía, arrancó el gobierno con los mismos de Alianza País, que era Patricio Rivera y compañía, ¿no es cierto? Y que tú mismo, de alguna manera sorprendente, tú mismo comentaste aquí en la radio algunas veces que Lenin dijo, yo les pongo a los mismos y aquellos hicieron mal, ahora quiero que ellos corrijan, ¿no? En el despacho presidencial. Tú lo has comentado, por eso lo digo, porque tú lo has comentado públicamente. Bueno, tuvo al equipo de Patricio Rivera, correísta, a muerte. Luego le puso a Carlos de la Torre, muy cercano al correísmo, y ahora le pone a María Elsa Viteri, muy cercana al correísmo. Entonces, te digo, ese es un tema que yo no entiendo. Como ¿Es te un digo, enigma? No, hay gente que le pone explicaciones de estrategia política, de una serie de cosas. Quizás yo no entiendo la política, pero me parece increíble que en áreas tan importantes... ¿Pero qué estrategia puede encerrar aquello? Bueno, yo digo que la estrategia es que el gobierno también tiene que mantener bajo control esa ala extrema por ese lado, y entonces el hecho de irle quitando
personalidades de ese lado como que le va debilitando ese grupo y va fortaleciendo el morenismo, algo de esas cosas yo oigo, pero yo no entiendo. Yo te digo, yo soy ignorante en materia política, pero no entiendo. Si esa es la estrategia, yo no entiendo esa estrategia, porque el hecho de quitarles, si tú me dijeras yo les quito y se vuelven adeptos míos, me parece razonable. Pero no, te digo, Gonzalo, no es que se han vuelto adeptos. Siguen siendo correístas, estoy seguro, y como decíamos antes, si vuelve desgraciadamente Correa, van a estar en primera fila con las flores y los chocolates. Entonces yo no entiendo, ¿no? Entonces esa es una primera cosa que no tenía que ver con tu pregunta, pero es que a mí como ecuatoriano simplemente me llama muchísimo la atención que no haya otras personas de las que el presidente, incluso dentro de su línea, que no haya otras personas con las que el presidente puede contar, ¿no? Y además, y lo vemos en la práctica, ¿no? Porque no es que uno dice, bueno, eran correístas, pero ahora están con Moreno y están haciendo otras cosas. En el tema Assange, ¿cuál fue el cambio? Ya que tú hablabas de nuestro embajador y de la diplomacia, ¿cuál es el cambio que ha habido con Assange? Ha sido peor todavía el tema de Assange, ¿no es cierto? Porque lo que se le dio la nacionalidad y todo eso en el mes de diciembre fue una vergüenza, ¿no? En el tema Venezuela, ¿cuál es el cambio? Seguimos defendiendo a capa y espada a Venezuela mientras hay un drama humano terrible ahí al lado. La siguen defendiendo porque tienen esa visión del mundo y porque les parece que Venezuela sigue siendo una maravilla, ¿no? Entonces no es que han cambiado de bando y de visión, siguen teniendo esa visión y le siguen afectando al país con esa visión. Entonces yo no entiendo, pero digamos es un tema que podemos dejarle ahí porque yo no entiendo. Y entonces a Francisco Carrión le va a corresponder solamente decirles a los gringos: ¿sabe que yo vengo a ver si podríamos reactivar algunos planes, algunas propuestas que me nace del corazón, me nace del sentido común, de mi conocimiento, tanto de nuestras relaciones como de la técnica económica, de los planes que nosotros hemos visualizado como diplomáticos de carrera, se han quedado pendejeando en los últimos 10 años. A ver, Gonzalo, yo creo que hay que estar claros que tú decías hace un rato que es un tema de ideología, ¿no? Bueno, yo creo que todas las personas tomamos decisiones por ideología, ¿no? El gobierno de Correa ponía su ideología sobre la mesa, otros gobiernos ponen su ideología sobre la mesa, es decir, todo el mundo actúa con... José, ¿cómo estás? José Hernández, bienvenido. Todo el mundo pone la ideología sobre la mesa, ¿no? Pues no creo que ese sea el tema. Simplemente yo creo que Correa tenía una ideología absolutamente errada sobre las relaciones internacionales, y no voy a hablar del tema político de las relaciones internacionales, sino del tema económico. Tuvimos el acuerdo con Europa a última hora. El gobierno trató de evitarlo todo el tiempo y solo cuando se dio cuenta que 6 meses después, a inicios del 2017, vencían las ventajas que teníamos arancelarias de Europa y que además... Ahí se asustó, entonces dijo a última hora, vamos adelante, hagamos, y se hizo a última hora, y se hizo... Y tan fue así que tuvimos que adherirnos al acuerdo de Colombia y Perú. 4 años antes dijimos, el Ecuador va a obtener un acuerdo diferente, y todas las personas sensatamente dijimos, no vamos a obtener ningún acuerdo diferente. Sí. Pero como Correa tenía una visión errada de lo que son las relaciones internacionales, creyó que íbamos a obtener... No, pero bueno, a última hora se firmó. Pero al menos hay 2 temas económicos en las relaciones internacionales. Bueno, y luego seguimos con el ALBA, ¿no es cierto? Estos eran nuestros aliados, no solo políticos, sino económicos, eran el ALBA, ¿no? Los países bolivarianos que no nos aportan absolutamente nada, creo que ni en el plano político ni en el plano económico al Ecuador. Y hay al menos 2 desafíos, ahora ya olvidándonos del pasado, sino mirando hacia adelante, hay 2 desafíos al menos en este campo. El primero es lo que tú mencionabas, Estados Unidos. Hay que avanzar en un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Y Francisco Carrión, obviamente tenemos ahora la suerte, dentro de todo este marasmo de correístas que están alrededor del gobierno, al menos en Washington tenemos una persona de calidad, ¿no? Y el segundo tema es la Alianza del Pacífico. Yo le oí al presidente hace 2 días, parece cuando regresó... como que va entusiasmándose
en retomar esa línea, ¿no? Que es la que nos convenía desde hace un montón de tiempo, y nosotros cumplimos una tarea de persuasión, de exigencia. Mira, Gonzalo, los cuatro pelagatos escribieron mucho sobre esa conveniencia y no hizo caso. A mí cuando me preguntan si el Ecuador tuviera que hacer una sola cosa, ¿qué debería hacer? Mi respuesta es entrar a la Alianza del Pacífico, porque eso te pone en un nivel de exigencia, de desafío, de búsqueda de oportunidades absolutamente diferente a lo que tenemos, ¿no? Entonces, es la Alianza del Pacífico. El presidente dijo, tanto Piñera como PPK me han vuelto a insistir que entre el Ecuador a la Alianza del Pacífico. El Ecuador es actualmente observador. Ser observador no quiere decir nada, ¿no? Es simplemente ir ahí a ver una película. Me han nuevamente insistido y me parece que es un tema que tenemos que analizar, profundizar, etcétera. Si es que se aplica en la Alianza del Pacífico la lógica económica de 10 años de correísmo, no vamos a entrar a la Alianza del Pacífico. Entrar a esa alianza requiere un cambio en el chip mental. Porque nuestro chip mental en estos 10 años y todavía ahora, en estos 9 meses de morenismo, digamos así, sigue siendo el mismo, que es poner barreras, poner muros, etcétera. Y la Alianza del Pacífico es exactamente lo contrario. Es bajar los muros y abrirse al mundo. Entonces, sí se requiere un cambio de chip para poder hacerlo. Si el chip sigue siendo el de antes, Lenin puede decir, me parece una idea interesante, pero el rato que le presenten los detalles le van a decir, vea, presidente, no, pues esta cosa requiere abrirse al mundo y una serie de cosas, esto no vale. Entonces no vamos a entrar. Pero el Ecuador tiene que entrar. Tiene que entrar, pero parece que tiene que cambiar el chip mental. No, tiene que cambiar el chip. Bueno, ayer la ministra de Economía, que fue de alguna manera urgida, yo diría hasta presionada por parte de los periodistas para que nos dé una idea de su recambio anunciado. Correísta como ella demora en esclarecer, digamos, la vía que ella va a escoger para este recambio del modelo económico. Cuando le dicen, ¿pero en qué va a consistir el cambio en el modelo económico? Dice que está en una dilatada meditación, que está pensándolo, que es una cosa muy seria. Y la parte de ellas muy seria, yo he llegado a entender, señor doctor Hernández, querido compañero José Hernández, compañero de profesión, y de esta hermosa aventura de habernos de alguna manera condolido con todos los riesgos del mundo. Hoy estuvieron en 300 metros de mi casa hacia la radio, más o menos, por lo menos unos 6 autos. No sé si son señales para amilanarme de que no tope temas delicados, no sé si son a favor de otro. No Capaz sé que te estaban haciendo una calle de honor para que llegues rápido. Yo creo que sí, porque llegué igualmente muy rápido a la radio, todo se me abría, ¿no? Con esos carros. Bueno, yo refiero esto porque desde luego a veces me invaden temores. Entonces, José, lo importante es señalar, el excontralor Marcelo Merlo también nos acompaña. Lo importante es señalar qué recambios podría estar intentando realizar la nueva ministra de Economía, porque le pesa anunciarles. Tiene un gravísimo compromiso, creo que con Bruselas o algo por el estilo. Da esa impresión, pues, y hay que decirlo. La ministra fue seleccionada por el señor presidente o fue seleccionada por otro cónclave, otro estamento, pero creo que por la gran amistad que encendió hace rato con el señor presidente de la República, en rigor, yo creo que él debe haberse puesto de acuerdo en lineamientos fundamentales de cambio, pero no se los conoce o no quiere avisar la ministra,
o todo ha dejado en manos de la ministra, el señor presidente, vos sabrás lo que haces o algo por el estilo. Pero esto tiene que cambiar hacia una activación del aparato productivo. Tenemos que zanjar diferencias drásticas con el sector privado, apenas se refiere a aquello, y nos anuncia para fines de este mes el anuncio del formato que va ella a utilizar. ¿Usted también tiene escepticismos sobre que va a haber un cambio estructural en el modelo? Gonzalo, José, bienvenido. gracias. Antes de irnos al tema que nos ocupó ayer, largo trecho, pero estamos hablando con Pablo Lucio de Economía y eso también nos interesa como periodistas. Gracias a Gonzalo. Buenos días a Pablo Lucio, a Marcelo Merlo y a sus oyentes. Buenos días y gracias por la invitación. A ver, Gonzalo, yo creo que hay que en este tema ir a los hechos. El tema, ir a los hechos significa señalar, uno, que el presidente en esto no dio un vuelco en cuanto al mensaje que por ahora hay, que es haber puesto ahí a una figura que fue de las primeras figuras del correísmo y que por supuesto no enfocó la economía en ese momento en la buena dirección. Es decir, ella tiene un pasivo del tema económico de cuando estuvo en el ministerio. Primero. Segundo, me parece que el segundo es que la señora que llega en este momento, llega en un momento, Gonzalo, particular, porque no hay plata. Digamos que no hay plata y eso significa que tienen que, de todas maneras, mirar hacia el sector privado y mirar hacia la sociedad. Y la sociedad real es la sociedad que produce, la sociedad que necesita un entorno seguro, mensajes claros, decisiones precisas y que en este momento no se dan. Tercer punto, Gonzalo, es que la ministra ha pasado, me parece a mí, en forma absolutamente equivocada, dando un montón de entrevistas, recibiendo un montón de gente para anunciar exactamente lo mismo. Nada. Y nada. Nada es nada. Es nada decir, de lo mismo. Puesto que no hay decisiones, pues debiera la señora ministra de alguna manera saber que lo que se requiere de ella no son ni cursos, ni retórica, no estamos ya en ese momento, la sociedad no está en ese momento. Me parece que hay una equivocación en cuanto a la percepción de lo que tiene que hacer un ministro en este momento y sobre todo un ministro de Economía que es en este momento trazar la ruta, dar certezas, decisiones y definitivamente poner a todos los agentes económicos y a todos los ciudadanos claros en cuanto a cuáles van a ser las decisiones, cuáles son los derroteros de este gobierno y cómo van a ser las reglas de juego. Entonces, me parece que ese es un tercer punto. Yo diría que un cuarto punto, evidentemente, es que la ministra entre más habla, más confunde, porque lo que está haciendo Gonzalo es, de alguna manera, mandando mensajes no claros, y eso significa que todo eso queda confusión, ambigüedad. Es un momento en que los mercados y los agentes económicos requieren certezas. Si la ministra entiende que las decisiones las tiene que anunciar el señor presidente de la República, que es lo que ha dicho, bueno, pues entonces debiera en este momento estar trabajando en silencio, no crear ningún tipo de expectativa y cuando llega al espacio mediático, Gonzalo, no llegar sin información, porque me parece que lo que está haciendo es que el país, Gonzalo, el país requiere, mira, el país le ha dado, y con esto termino, dos espacios al presidente de la República. El presidente debía el 24 de mayo del año pasado anunciar cambios para el país en el plano económico. 24 de mayo del año pasado. Resulta que el presidente se granjeó un espacio hasta el 4 de febrero, que fue el día de la consulta. Entonces, todo se puso detrás de la consulta. No se podían anunciar ninguna medida que nunca supimos de qué tenor, de qué calibre, de qué volumen iban a ser esas medidas, porque evidentemente que había un bien superior, todo esto lo digo entre comillas, ¿no es cierto? Y resulta que ese bien superior era la decisión política del 4 de febrero. Bueno, el 4 de febrero entonces
volvimos a tener lo que tuvimos el 24 de mayo, que era la oportunidad para que el presidente ese día anuncie las medidas. Y resulta que seguimos, ya estamos en marzo bien avanzados, y resulta que seguimos esperando un cambio. Se da una tercera oportunidad ahí, que es el cambio del ministro de la Torre. Entonces dijimos, ok, puesto que cambia el ministro de la Torre, tercera vez, que dijimos, ok, entonces apenas cambia el ministro, el nuevo ministro tiene que hacer los anuncios. Resulta que no hay. Entonces, Gonzalo, me parece que la equivocación en cuanto al tema estratégico ahí de cómo están percibiendo en el gobierno la urgencia del tema económico, me parece que hay una equivocación estratégica en cuanto a la percepción de la urgencia de esas medidas o de esos anuncios, de esos derroteros. Y, Gonzalo, una segunda equivocación en cuanto a la comunicación que se hace sobre el particular. Hay una suerte de incertidumbre en el establecimiento del verdadero modelo que quieren poner en vigencia, puesto que en los meses que está el señor presidente Moreno no ha cuajado, digamos, ninguno de ellos mencionados desde diferentes carteras de Estado. Pablo Campana, de buen hacer en el sector externo, con buenas amistades, no de él, pues no, sino que ha sabido ganarse una representatividad del país productivo, especialmente el país comercial, y bueno, trotando como está desde hace algunos años con una empresaria vigorosa, con un grupo económico tremendamente importante y experimentado, con la escuela de su abuelo suegro. ¿Cómo podríamos establecer ese parentesco con el célebre señor Noboa? Pablo Campana sabe a dónde concurrió y claro, la plática de la familia debe ser la economía, debe ser el comercio exterior, debe ser los equívocos que ha cometido tanto Correa en estos 10 años que ejercitó la tarea de dirigir la economía con su propia rúbrica. Entonces, la que el señor presidente escoge para ministra de Economía da la impresión de que fue impuesta por la línea correísta y no por la línea del señor presidente de la República. Tenemos que de alguna manera decir lo que nos parece a los ciudadanos y a los ciudadanos periodistas que estamos tan cerca de estos eventos. Entonces, ayer, para sondear el presidente, ¿qué se las trae su ministra de Economía? Le convoca a Eva García y le dice, reúnase con la ministra de Economía, a doña Eva, o a la inversa. Mira, ministra de Economía, reúnete con Eva para ver si se ponen entre ustedes de acuerdo, porque Eva García es muy conocida por los periodistas y por los analistas y por buena parte de la familia cupular de los grandes economistas heterodoxos y neoliberales que tenemos en el país, o los de centro izquierda, como suelen decirse, para no aparecer como que fueran economistas de tendencia neoliberal, que se avergüenzan, y a mí me parece también un ridículo eso. Uno tiene que identificarse de lo que es y no avergonzarse de lo que es. Pero bueno, Eva García seguramente conversa con la ministra y sacan a limpio nada. Ni Eva García ni la nueva ministra de Economía logran sorprendernos con un acuerdo solamente diciendo, estamos de acuerdo. ¿Pero en qué están de acuerdo? Porque sigue manteniendo la ministra nueva de que espera a finales de mes, comienzos del próximo, el anuncio de los recambios que va a establecer en el modelo económico. Y Eva García, estoy más que seguro que le sirvió solamente de informante. Hemos estado haciendo esto, pensábamos hacer esto otro, y en eso se pasan, de manera que José Hernández tiene toda la razón. La receta no aparece.
No aparece. El modelo no lo tienen cierto. Y entonces, ¿ahí qué puede pasar, Pablo? Bueno, el tema, yo insisto, es que más allá de si le impusieron o no le impusieron, hay una persona que es el presidente de la República y que él es el que asume los nombramientos, las direcciones y lo que sea. Puede saberlo, no saberlo, lo que sea, pero él está al mando de ese barco y las cosas que se hagan o no se hagan son responsabilidad del presidente. A mí no me gusta esta cosa de que es que otros, él al final es responsable de esto, ¿no? Sea como sea. ¿Harías algún esfuerzo por reconocer qué busca en la nueva ministra de Economía el señor presidente? No, yo, como te dije al principio, no tengo la más mínima idea. Un presidente rodeado de tanto correísta convencido, disimulados pero convencidos, yo no entiendo. Como te dije, todas esas personas que están alrededor de Lenin, ahora en la Asamblea Nacional, etcétera, mañana, si desgraciadamente vuelve Correa, van con flores y chocolates a recibirle a Correa, ¿no? Entonces, en su esencia, yo estoy seguro que siguen siendo correístas. Puedo estar equivocado también, pero es lo que yo creo. Mira, el plan económico que, como dice José, ya estamos esperando desde el 24 de mayo, desde el 5 de febrero, desde el 18, desde el 10 de marzo, en fin, lo que sea. Y ahora es marzo y tal vez sea abril. Ya lo sabemos. Tiene que enfocarse en dos temas fundamentales, que obviamente son fáciles de decir, quizás dentro del gobierno son más difíciles de procesar, quizás políticamente son más difíciles de procesar, no sé, pero el tema al menos es clarísimo. Hay dos grandes temas. Uno, el tema fiscal, y dos... El tema de la deuda. Está dentro de eso. El tema de deuda está dentro de lo fiscal. El tema fiscal involucra muchas cosas. Involucra, uno, tamaño del Estado. Dos, déficit fiscal. Tres, deuda. Esos son los tres temas que la línea que cubre el tema fiscal, ¿no es cierto? Y luego tenemos el otro tema. Que tienen que tener un manejo coherente. Sí, claro. Y simultáneo. Pero si lo haces bien hecho, lo uno lleva al otro y lo otro al otro. Es decir, si tú reduces el tamaño del Estado, puedes reducir el déficit. Si reduce el déficit, el tema de la deuda se va perfilando de otra manera. Sí, para poder pagar algo de la deuda. Se puede hacer. Digamos, es la línea. Y la otra línea es, unos les llaman crecimiento, otros les llaman competitividad, otros les llaman apertura a la inversión privada. No importa. Podemos ponerle varios títulos al segundo tema, y ese segundo tema involucra varias cosas. Primero, la apertura externa, y lo mencioné hace un momento. Y básicamente la apertura externa en este momento es dos desafíos: Estados Unidos y Alianza del Pacífico. Primera cosa. Pero nuevamente, eso tiene su trasfondo. Si tú sigues manejando la filosofía de poner muros alrededor de la economía ecuatoriana, entonces el tema de Estados Unidos y el tema de la Alianza del Pacífico no funcionan. Vienen esas cosas detrás. Primera cosa. Segunda cosa fundamental es todo el marco regulatorio. En estos 10 años hemos creado un marco regulatorio lamentable para el empresario grande, para el mediano, para el pequeño, para cualquiera, ¿no? De controles, de burocracia, de absurdos, la cantidad de cosas. Hay un marco regulatorio que cambiar. Y algo que yo he insistido muchas veces, y no por iniciativa mía, sino de Mauricio Dávalos, a quienes le oí la primera vez mucho sobre el tema, es que hemos ido perdiendo el sentido de lo que es la empresa de responsabilidad limitada. Estamos saltándonos a penalizar al empresario a título personal. No solo sancionarle, sino penalizarle, que es más grave todavía. Eso hace parte, digamos, de este cambio regulatorio. Y el cual no quiere decir, porque hay gente que estoy seguro estará pensando, Pablo Lucio lo que quiere es que no haya controles, que no haya nada. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que se eliminen las cosas que no tienen sentido. Y en la vida diaria, y no es muy difícil, es cuestión de preguntar a la gente en la vida diaria cuáles son toda la lista de absurdos que hay, ¿no es cierto?, en el marco regulatorio. Tercera cosa, el marco laboral. Tenemos que enfrentar un mejor marco laboral en el Ecuador. Esas son las cosas que hacen parte de este segundo paquete, y yo agregaría una que algunos dicen que es de mediano plazo, pero el mediano plazo se nos está viniendo encima, que es el tema de la seguridad social. Entonces yo no le considero de mediano plazo, porque si a mí me dicen los expertos, Rodrigo Ibarra, Carmen Corral y otros, que en 5, 6, 7 años se acaban los fondos de la seguridad social, entonces ya no es un tema de mediano plazo, ya es un tema de ahora. Entonces ese me parece que es otro tema. Entonces ahí están los temas que
No, que hay que enfrentar el país. Yo digo, insisto, es fácil decirlo, lo reconozco, es difícil procesarlos al interior del gobierno y también hay limitaciones políticas. Entonces supongo que nadie está diciendo que se haga todo esto de manera perfecta, ¿no? Claro. Idílica, etcétera. Pero digamos, estos son los temas importantes que tiene que enfrentar el Ecuador. Aparte de sus funciones en la Contraloría General del Estado, Marcelo Merlo Jaramillo ha sido un abogado economista con gran conocimiento del sector productivo. Trabajó con el sector productivo durante el largo trecho en las cámaras de la producción, conoce de su pensamiento y obviamente está vinculado a muchísimos amigos del aparato productivo privado de nuestro país. Y entonces yo le quiero preguntar, ¿qué saca usted en blanco y negro? O en blanco por lo menos, o en negro por lo menos. Algo sacamos de esta reunión que como que me da la impresión de que la ministra de Economía recibió a la ministra de Industrias. Y el presidente, ándate, evita, anda a conversar con la nueva jefe del área económica y vea si se ponen de acuerdo, porque de lo contrario yo no sé qué decir a los periodistas. Me da la impresión de pensar en eso, ¿no? De pensar que hay una incertidumbre impresionante porque no se sabe, hasta ahora no suelta la píldora la nueva ministra de Economía y Finanzas. No dice qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a realizar, cuáles son los cambios de fondo que va a establecer a la forma de llevar la economía. La reunión fue a puerta cerrada en el piso 11 del gobierno zonal en Guayaquil. La cita duró cerca de 3 horas y ambas funcionarias reconocieron que se dio por pedido mutuo, que ahora el Frente Económico y el Frente Productivo actúan de la mano, dijeron. La ministra de Industrias y Productividad, Eva García, sostuvo que se presentaron propuestas concretas para reactivar el sector, que están acorde a la realidad actual del país. Nosotros tenemos una presentación de lo que es la política industrial dentro de la política económica, un panorama económico real de lo que pasa en el país, de lo que se ha conseguido, de lo que se ha logrado y lo que se tiene que lograr. Entre las sugerencias a ser incluidas en el plan económico que el presidente Moreno presentará a fin de mes estarían la reducción de aranceles a bienes de capital, insumos y materias primas. Por supuesto que hay modelos para determinados momentos y sí somos nosotros partidarios de que debe haber una revisión del modelo y en eso estamos empeñados en trabajar de la manera más positiva y propositiva. Mientras que la ministra de Economía y Finanzas, María Elsa Viteri, prefirió no adelantar anuncios, pero dijo haber logrado acuerdos. No insistamos en mencionar cuáles son los instrumentos que se van a adoptar, porque todavía no está definido. Estamos en una etapa de análisis, un análisis profundo. Viteri se reunió previamente con el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, y tiene en agenda para la próxima semana conversaciones con los titulares de las carteras de hidrocarburos, agricultura y del Comité para la Reconstrucción. Joana Ramos, 24 horas. Entonces da la impresión, doctor Marcelo Merlo, de que en el Frente Económico Productivo del gobierno se está excavando y ya están en el kilómetro 282 de profundidad, pero no encuentran, digamos, un resultado de consenso para explicarle al señor presidente, esto es lo que pensamos hacer, un acercamiento del sector privado con el sector productivo privado con el sector gubernamental que viene a ser el Frente Económico y de Producción. ¿Pero en qué? Eso no parece que es muy fácil que digamos. ¿Por qué circunstancias no son fáciles, doctor Merlo? Buenos días, Gonzalo, y qué gusto compartir aquí con José Hernández y Pablo Lucio. Para mí el asunto está muy claro. Eva García concreta algo, o ratifica algo que lo viene comentando desde hace meses o semanas. ¿Es su creencia? La ministra Elsa Viteri prácticamente le esquiva radicalmente a lo que mantiene Eva García. Y dice que va a estudiar. Le está esquivando entonces. Desde luego. Para mí el asunto es así de sencillo. Yo me adhiero a las importantes reflexiones realizadas por José Hernández y por Pablo Lucio
totalmente. Y hago una pequeña aclaración o precisión. El presidente Lenín Moreno, cuando llegó al Carondelet el 24 de mayo, lamentablemente, recibió no solo el informe de los 10 años del correísmo, sino también un librito en el que le dijeron: esto tienes que hacer en los próximos 60 días. Hay un libro que hay que releerlo con pinzas, porque a través de ese libro, el expresidente Correa dijo: a Moreno le llevo por ese sitio. Al parecer, María Elsa Viteri un poco, no sé si, no coautora, pero sí conoce esa ruta que ya dejaron los señores correístas, porque Alianza País sigue siendo de alguna manera Alianza País. Es un grupo de, ahora que políticamente, es un audio, ¿no? Claro, que políticamente de repente ahora digan, bueno, nos vamos con Moreno porque es el presidente, y otros dicen seguimos con Correa, pero en su formación interna, ideológica, es muy difícil que cambien, porque es una generación de personas, y con el debido respeto a esa generación, en cuanto hay miles o millones de ecuatorianos que pueden estar en esta nueva generación, que cayeron en una trampa bárbara. ¿Cuál fue la trampa bárbara? La de tener una concepción totalmente equivocada de un Estado moderno. Se llegó al extremo de decir que ya no hay la división de poderes, que Montesquieu ya pasó de moda, sí, a ese extremo. Y cuando entremos ya a la parte de lo de la Contraloría, sin que yo quiera adelantarme, simplemente hago esta reflexión. Estas personas, insisto, pueden en este momento estar 46 con el presidente Moreno, 29 con Correa, o qué sé yo. Para estas personas, y entre ellas debe estar María Elsa Viteri, por supuesto. Desde luego. Para estas personas, en definitiva, el Estado es el que debe asumir gran parte de la función económica. Fueron los autores de la creación de empresas públicas que han fracasado. Fueron los autores en la asamblea, de dictar el famoso Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que hizo tabla rasa con todas las normas que estuvieron vigentes hasta esa época y que de alguna manera le dieron al país pues una orientación económica. Ese código derogó la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal, que Pablo Lucio la conoce. Esa ley fue dictada en el año 2001, es la famosa Trole 2. Es la que permitió que sigamos actuando con la dolarización. Echaron abajo la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, etcétera, y 2 leyes más. ¿Y para qué lo hicieron? Para concentrar en una sola persona, que se llama Presidente de la República. El Comité de Endeudamiento despojó a todas las instancias que había en este país de las atribuciones y competencias para manejar toda la política. El endeudamiento, la política fiscal, etcétera. Con los Juanbritos que iban al palacio. En una sola persona. Lo cual, claro, lo cual está reñido con el sentido común. Yeah. Se quitaron los controles, las normas de planificación y caímos en lo que hemos caído, ¿no? Afloró el dictador, digamos, él claro, ponía las reglas de juego que se requerían para un momento de iliquidez, para otro momento de... Ya vamos a ver más adelante qué nomás se hizo, qué barbaridades se hicieron, yeah, pero en definitiva, el correísmo desde el punto de vista de Alianza País, que ahora se ha fracturado en dos grupos, sigue manteniendo una ideología que es contraria a lo que es una ideología económica y política
que es contraria a lo que este momento tenemos que hacer en el Ecuador, porque la realidad ecuatoriana nos obliga. Le obliga al presidente de la República, si él ha dicho que es el presidente de los 16.7 millones de ecuatorianos, le obliga ya a olvidarse que Alianza País tiene una ideología, sino que hay que aplicar un nuevo sistema de gobierno. ¿Qué van a hacer los tres ministros entonces, Pablo Lucio? Me refiero en primer lugar a María Elsa, en segundo lugar a Eva García y en tercer lugar al señor Campana, de brillante actuación en el papel que le dio el señor presidente de la República. ¿Por qué les traigo a colación a los tres? Porque los tres tienen que manejar tres discursos diferentes para poder sacar provecho en sus permanentes contactos con el mundo exterior, con los organismos de desarrollo. Y hasta me atrevería a poner un cuarto que viene a ser precisamente el diplomático Francisco Carrión, que les miente a los gringos, cómo se mete de nuevo en los organismos que se requieren, ¿no es cierto?, persuadirles para que nos apoyen con planes de financiamiento y con instrumentos de renegociación, convirtiendo la deuda cara en deuda. Ahí tiene que Francisco, pero María Elsa Viteri va a decir otra cosa distinta, es decir, no cuadran las cuatro mentalidades, no cuadran más la del señor presidente de la República. ¿Crees tú que ejercitará un liderazgo firme de conocimiento a fondo de la economía ecuatoriana el señor presidente o dejará, es problema de ustedes, como dice, ellos hicieron el daño, que ellos vengan a resolver, que fue lo que... Entonces estamos frente al libro Las formas del agua. Mira, yo no sé la verdad, lo dijo José, estamos esperando desde el 24 de mayo del año pasado. Yo creo que si ya nos han dicho que en marzo o inicios de abril nos van a señalar cuál es el camino que cree este gobierno, personalmente yo lo único que hago ahora es esperar que llegue ese final de marzo para saber qué dicen, porque el resto son elucubraciones. Lo que sí no creo es que Lenin puede decir: yo me desentiendo de esto, que ellos decidan y me digan, no, él es el presidente, él tiene una responsabilidad con el Ecuador, y así como en materia política ha tratado, con yo creo relativo éxito, de sacarnos del correísmo, a pesar que, como te decía desde el inicio de esta conversación, yo no entiendo qué quiere decir salir del correísmo y estar rodeado de correístas convencidos. No entiendo cómo lo uno va con lo otro, pero así ha de ser la política, yo no entiendo. Pero te digo, él es el responsable de, si nos saca del tema político correísta, tiene que sacarnos de la visión correísta de la economía. Ese es el desafío que tiene Lenin. ¿Lo hará, no lo hará? Sinceramente pero no sé. ¿Se ha puesto la cruz entonces? No sé, te digo, no sé. Yo lo único que puedo hacer Porque ahora... pone tres mentalidades, Sí, cuatro eso digo, mentalidades totalmente distintas, así es. José. ¿Qué opina usted? José Hernández. Yo creo, Gonzalo, que el país es así. Yo creo que de eso no habría que... Espantarnos. No, No, porque la asustarnos. política y el país es llegar a consensos entre diversos. Entonces... Sí, es una buena mecánica la adentro que está no, adentro no el es señor que... presidente. Gonzalo, no se trata de la mecánica, se trata de que la administración de la realidad... El formato de consenso. Es que tiene que llegar... Una de las cosas que sí estoy seguro, de la cual sí estoy seguro, es que en el gobierno hay absoluta claridad en cuanto a que hay una absoluta división de políticas y de acciones dentro del propio gobierno de Lenín Moreno. Es decir, el comercio exterior va por un lado, la política exterior va por el otro, la economía va por el otro, la parte del SRI va por el otro, la parte jurídica va por otro lado. Entonces, lo que me parece, y ojalá acierte el presidente, es que todas estas conversaciones que están teniendo se supone, y es lo que dicen, para tratar de llegar a un acuerdo para tener un mínimo de coherencia dentro de las políticas del gobierno. Me parece que si ese es el esfuerzo que están haciendo, en buena hora que se tomen unos días más, pero que le digan al país y que tengan en cuenta cuál es el momento político y el momento y la realidad de la economía y la realidad del país. Me parece, Gonzalo, que si hay
estas primeras premisas en las cuales tienen presente cómo está el país, cómo está el momento político, cómo está la economía, cómo está el entorno mundial, cómo no se puede competir, llegar a la globalización, etcétera, etcétera, jurídica, haciéndole el feo a los acuerdos comerciales, poniéndole prejuicios a Estados Unidos o a cualquier otro país por sus ideologías, es decir, desde un prurito ideológico. Es decir, si no llegan al pragmatismo, que es lo que requiere la política económica, Gonzalo, pues tienen varios desafíos. Uno, salir de la ideologización que tienen y que han tenido durante 10 años en la economía. Dos, tener una política económica coherente. Es decir, que el comercio exterior no es que tenemos al ministro Campana visitando a unos países, tratando de abrir un mercado, y por el otro lado, a la vicepresidenta llegar a Estados Unidos a hacerle loas al señor Maduro. Es decir, habría que poner eso en sintonía, ¿no? Entonces, si ese es el esfuerzo que están haciendo en este momento, que es lo que nos dicen que están haciendo adentro, y que las políticas, y que la manera como la señora Elsa Viteri en este momento está encontrándose con un ministro, con el otro ministro, tratando de llegar a unos consensos para presentarle una plataforma al presidente y que el presidente la avale y la anuncie, si ese es el proceso, Gonzalo, en buena hora, si se toman unos días más, para que ojalá esto merezca, toda esta espera merezca el resultado que nos van a anunciar. O sea, entonces, digamos que si esa es la estrategia, ese es el mecanismo para llegar a un consenso y llegar a unas políticas pragmáticas y sobre todo que sean factibles y sobre todo que pongan a todos los ministros y funcionarios del Estado a caminar en esa dirección, Gonzalo, si es el precio es esperar un par de semanas más, enhorabuena. Me parece que lo que está haciendo la ministra Elsa Viteri, yo no soy crítico de sus conversaciones. Me parece, ya lo dije en la primera intervención, soy crítico de sus estrategias, de seguir usando los micrófonos para no decir absolutamente nada. Que trabaje y que le entregue al presidente cuanto antes los acuerdos supuestos a los cuales están llegando para que el presidente los anuncie al país. Las formas, como yo voy ya con el tema gordo de esta mañana, el tema que más quiere o requiere de una explicación de las personas que estuvimos, digamos, en este recinto de la Contraloría General del Estado para escuchar los contenidos los contenidos de la auditoría, atinada, lo veremos después, atinada o errada, que ha establecido el organismo Contralor. Esto se parece, para terminar esta discusión, Pablo Lucio, con la venia de Marcelo, no decía yo de broma, decía en serio, a las formas del agua. Alexandra Kennedy es una escritora, hoy aparece en la página editorial del diario El Comercio, y dice: para mirar y reflexionar se necesitan espacios de silencio. El viento suave que recorre tras la tormenta. Esa es la forma del agua que han llevado al cine, inclusive. Eso es lo que estamos expectando este momento. Une el señor presidente a todo tipo de protagonistas de su administración económica, de su administración gubernamental, con diferentes tónicas, con diferentes énfasis, con diferentes andamiajes de formación, con variadas ideologías, para sacar de ahí un provecho sustancial que tiene que ver mucho con la coherencia, especialmente. Es lo que te pregunto, porque de lo contrario, las formas del agua que quiera establecer el señor presidente de la República van a depender de estos vientos, de estas tempestades, de estos climas, de qué sé yo, como en un océano. Es muy bonito el texto de Alejandra Kennedy. Ahora, yo estoy de acuerdo con José de que
si hay que tomarse unos días para que salga algo coherente, está muy bien. Sí. A mí lo que me llama la atención es que al cabo de más de 9 meses de gobierno tengan que hacer esos recorridos internos en el gobierno entre unos y otros para saber qué quieren hacer, ¿no? O sea, me parece increíble. Un gobierno al cabo de 9 meses debería tener una línea más o menos clara de qué quiere hacer y la gente debería estar normalmente trabajando en esa dirección y no que llega una nueva ministra y entonces tiene que reunirse con todos para hacer más o menos la pregunta a cada uno, ¿y en qué andamos? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué anunciamos dentro de 15 días? Pero bueno, yo insisto, Gonzalo, yo al menos he entrado en un momento de silencio, como tú dices, de cierta manera, de decir, mira, podemos estar especulando de lo que nos van a sacar dentro de 15 días o 3 semanas, podemos especular mucho, ojalá se acerque, porque nadie está pidiendo la perfección, obviamente, ojalá se acerque a lo que realmente necesita hoy el Ecuador y ojalá no se acerque a lo que tuvimos durante 10 años. Y se aleje de eso y se acerque razonablemente a lo que el Ecuador necesita. ¿No? ¿Qué bueno, ya lo dije, necesita el ya lo Ecuador? dije. Son dos cosas. Hay un paquete fiscal y llamémosle un paquete de competitividad. Esos son los dos grandes temas. No, lo dije hace un rato. Esos son los, y eso incluye una serie de subtemas, ¿no? No mencioné, por ejemplo, dentro del paquete de regulación. Las dos circunstancias generan liquidez. Generan desarrollo, Gonzalo, que es lo importante. Generan desarrollo. Credibilidad. Generan desarrollo. Generan que conducción. se mueva la inversión, que se mueva la productividad. Que se crea Mira, ¿por qué hay que reducir el tamaño del Estado? Por una razón muy sencilla. El Estado, tal como existe hoy en el Ecuador, es un Estado obeso que desperdicia recursos de la sociedad ecuatoriana. No es un tema de que a mí me gusta el Estado, no me gusta, no es eso. Es un tema fundamental de que perdemos productividad económica, social e institucional cuando tenemos un Estado tan grande que desperdicia recursos de la sociedad, que desperdicia oportunidades de la sociedad. Eso es. Entonces no es un tema... Pero sustenta una sociedad política, te pueden contestar desde el lado de Alianza País. Bueno, yo no dudo. Ese es nuestro objetivo fundamental, mantenerlos bien mantenidos, valga la redundancia. Así es. Sin duda, por eso te dije antes, yo creo que hay todo un tema de procesamiento y hay todo un tema político que el gobierno tiene que tomar en cuenta, pero si el procesamiento y el proceso político de reflexión nos llevan a tener algo similar a lo que tuvimos durante 10 años y durante 10 meses, porque estos 10 meses hemos hecho más de lo mismo, entonces no estamos... Si el obeso se convierte en un monstruo, en el sentido de que tiene 4 brazos, 3... Eso es lo que ya tenemos. Eso es lo que ya tenemos. Eso que tenemos, así es. Claro, eso tenemos, exacto. Es lo que ya tuvimos, entonces... Ojalá lo que dice Pablo Lucio, y de acuerdo, ojalá todo este tiempo haya merecido la pena para que tengamos algo coherente, claro, que dé seguridad, que enrute al país, que le dé tranquilidad a los ciudadanos, que nos ponga a trabajar en el plano del desarrollo y a abandonar toda esta guerra ideológica que es absurda, porque eso no nos produce absolutamente nada. Y ojalá que el presidente de la República enfoque al país en eso para ir en pos de que hablemos del empleo, del empleo de los jóvenes, de la formación profesional, de la competitividad de las empresas, de con qué geopolíticamente, con qué grupos económicos, con qué mercados debemos como país enrutarnos. Eso es lo que necesitamos y ojalá el presidente de la República entienda que ahorita no hay que jugar al gato y al ratón y a ver si ocultan un poquito, si son un poquito por aquí de lo de anterior y hace unos híbridos que no vayan a ningún lado. Ojalá no repita la política del presidente Correa, que acuérdense que tuvo el comercio exterior trabajando por un lado y la economía por el otro. Acuérdense la época en la cual teníamos unos que militaban por ir hacia la apertura de mercados y los otros que hablaban solo de la producción interna y del mercado interno y de la soberanía, etcétera, para darle la vuelta, para darle la espalda a la competitividad mundial. Entonces ahí vamos a requerir de la política de Yamil con las armonías, doctor Marcelo Merlo. Yo creo que no hay otra alternativa, Gonzalo, en este momento.
el tema de la iliquidez, según conocemos por versiones de los que están punto allí, de reventón. Está reventada. Y si la señora Elsa Viteri todos deben, ¿no? No entiende, por favor, no entiende que no puede seguir un Estado obeso, que no puede seguir un Estado con 36 o 38 entre ministerios y subsecretarías o secretarías que tienen rango de ministerios, en donde solamente el uso de los vehículos oficiales, que dicen que son 37,000, ayer nos decía que son 60,000 en el sector público, es una salvajada porque son choferes, etcétera. Con Pablo Lucio hace muchos años hacíamos un análisis, me acuerdo, de la creación de un puesto de trabajo. En el sector público, con este sueldo medio de $3,000, no hablo de los de 6,000 y pico, más viáticos y los décimos y lo demás, resulta un egreso anual de alrededor de $100,000, sin tomar en cuenta lo que ocupan en un espacio en la oficina, porque tienen un costo también los metros cuadrados que ocupan con los materiales de oficina, etcétera. Con $100,000 en este momento se pueden crear 20 puestos de trabajo en el sector pesquero, agrícola, etcétera. De tal manera que es de sentido común el reducirle al Estado al tamaño viable, más aún en este momento histórico. ¿Cómo puede ser posible que lo que decía José, y les voy a dar una información adicional, no solo que no se ponen de acuerdo entre diferentes ministerios, sino que al interior del Ministerio de Economía y Finanzas hay dos versiones diferentes. La subsecretaría de endeudamiento público tiene una visión de lo que es deuda pública y la subsecretaría de presupuesto tiene una visión más real, porque ellos tienen que contabilizar al fin y al cabo cuánto destinan al pago de las deudas internas y externas. Y no se ponen de acuerdo y han dejado de publicar en la página web la información por provisión del uno frente al otro. Es decir, es una salvajada lo que está pasando en el país. Se ha multiplicado la burocracia en forma tal, insisto, que dentro de cada ministerio incluso existen ya ministerios casi independientes. Esto no puede seguir. Yo creo que en este momento el presidente Moreno está obligado, por muchas razones, a que les ordene a sus ministros y diga: yo soy el presidente de la República, yo tengo esta visión del país, ya lo ha dicho 1000 veces políticamente, la mesa servida no está servida, el endeudamiento es un endeudamiento absurdo, etcétera, etcétera. Eso que lo ha dicho en las cadenas, que ha caído tan simpáticamente, que mereció su popularidad, que dio lugar a que en la consulta se tenga un promedio del 70% y más del sí. Eso tiene que concretarse en hechos ya patéticos, porque de lo contrario su discurso se va a agotar y de repente va a decir: nos han estado engañando y no aterrizamos. Lo que pasa, doctor Pablo Lucio Paredes, es que el señor presidente no es partidario de recortes burocráticos. Eso le doy firmado. Él no es partidario de reducir el gasto burocrático, en definitiva. Y ahí está el meollo de la cosa, porque ese aparato burocrático no solamente recibe salarios. El presidente tiene que responder por las garantías que ellos mismos han generado o han creado a lo largo de 10 años de administración, de prebendas para los suyos. Parque automotor increíble, subsidios por todo lado y ociosos. Digamos, gente que no porque su condición es ser vagos, sino que están en número exagerado en las dependencias públicas, y eso que ya han disminuido, que ya no han renovado contratos en algunas instancias. Pero cree Alianza País, su presidente de movimiento, es decir, el señor presidente de la República, no cree en recortes burocráticos. Y ahora la ministra María Elsa Viteri, si le plantea un
un tijerazo generalizado, porque de lo contrario no va a poder manejar orientar, digamos, la estrategia de ahorro económico fundamental que requiere este país, y siguen en la misma. ¿Qué es lo que ustedes presuponen va a ocurrir? Mira, don Gonzalo, el tema es bastante sencillo y nuevamente la gente lo entiende por la vida diaria, por el sentido común. Si es que tú estás malgastando dinero en ciertas actividades inútiles en tu vida diaria, eso te impide hacer las cosas útiles que deberías hacer, porque estás destinando recursos a cosas inútiles y no puedes hacerlas útiles. En una empresa, si tú tienes contratado personal que no está haciendo las cosas que tiene que hacer, estás dejando de hacer las cosas que sí tienes que hacer, ¿no? Entonces creo que a nivel personal, empresarial, lo que sea, es muy fácil entender que cuando tú desperdicias recursos en cosas inútiles, que no es culpa, y tú bien lo dices, Gonzalo, no es culpa de la persona que está ahí o de la actividad o de la persona per se, es que tú te has inventado actividades que son inútiles para la sociedad. Y eso es cierto en gasto corriente y en gasto de inversión, ojo. Claro. La única pregunta que tiene que hacerse el gobierno es, ¿dónde están las actividades de gasto corriente o de gasto de inversión que no aportan a la colectividad? Así es. ¿No es cierto? Porque el rol del Estado es aportar a la colectividad. Eso es todo. Es. Y ya te digo, a nivel personal es lo mismo. Ahora, ¿cuánto debe ser ese recorte? Ese recorte en los 3 años, cada vez queda menos tiempo, ¿no? En los 3 años que queda de gobierno, debería hacer que el tamaño del Estado baje a alrededor del 30% del PIB. Y estamos alrededor del 36, 37, en fin, dependiendo qué incluimos y qué no incluimos, alrededor del 36. Es lo que debería ser. Sí. Ya con 30% del PIB habiendo reducido, tenemos un Estado grande en el Ecuador. O sea, todavía quedaría un Estado grande. Que alguien podría decir, mira, es todavía grande, sí, estoy de acuerdo, pero bueno, también seamos realistas. No, deberíamos reducir al 30. Ese debe ser el objetivo. Ahora, ¿qué pasa normalmente? Si a ti, a mí, a José, a Marcelo, a quien sea, a la gente que nos escucha, de repente nos dicen, vea, tienen que hacer un ajuste en su estructura personal, empresarial, lo que sea. ¿Cuál es la primera reacción? No puedo. Yo ya hago lo que mejor puedo hacer, miro alrededor, no puedo hacer nada. Pero si tú te pones un objetivo, tú te das cuenta, y así es la vida, tú te das cuenta que teniendo un objetivo, tú puedes irlo cumpliendo porque te vas poniendo metas para alcanzar. Pero si tu reacción es no inicial, y no en segundo lugar, y no en tercer lugar, entonces no lo vas a hacer, evidentemente, ¿no? Entonces hay que ponerse un objetivo, unas metas, e ir haciendo las cosas. En breves instantes, el señor Contralor General del Estado, en los estudios de la radio cadena Democracia en vivo y en directo, yo quiero rescatar de parte de ustedes una premisa contundente, o general sí, porque el tema es lleno de aristas, pero este lead construido por Ivonne Gaibor, del diario El Expreso, me parece el más exacto. El manejo de la deuda pública en el gobierno de Rafael Correa, dice la auditoría, dijo el señor Contralor General del Estado, aquí ya presente en el estudio, fue, dependiendo del caso, primero discrecional, segundo subjetivo, tercero informal, sin normativa de respaldo, sin establecer su uso, sin sustento legal, que es lo peor, sin sustento legal, no hubo registro. Se rebajó artificialmente, dice, o dijeron. Son las novedades que la Contraloría ha ubicado o ha establecido en auditoría de la deuda entre 2012 y finales del 2016. A fecha finales del 16, hasta donde llegó con sus cuentas, porque falta el 17 enteritico, como dicen en mi santa tierra, el 2017 y parte del 2018, que no se ha quedado atrás. Sí hay algunos empréstitos que funcionaron de última hora
y ya voy a demostrarlo. Los auditores tienen una certeza: el gobierno anterior superó el largo límite de la deuda pública establecido en un 40%. Esto lo dijimos reiteradamente en esta emisora. Están pasándose, hasta que en términos promedio han quedado en 13 puntos. Se han pasado en 13 puntos. Y así, pasándose solamente 13 puntos del 40%, que es el techo, el tope exigido por la ley. Y ese desobedecimiento debe merecer, pienso yo, pues no, un castigo legal de índole penal muy grave. Comienzo con usted, Marcelo, si es tan amable. ¿Qué le pareció a usted los resultados de la auditoría de Contraloría sobre la deuda? Gran obra, me parece a mí, gran obra. Ahora sí, obra contundente, obra bien hecha de la Contraloría General del Estado y su cabeza circunstancial. Ustedes tienen el derecho de decir, no es así. Tengan la bondad. Sí, yo considero que el examen, la auditoría a la deuda pública, interna y externa que viene realizando, ha concluido técnicamente ya, y hay un proceso de pocos días para que el informe definitivo sea conocido por todos los ecuatorianos. Es un esfuerzo profesional con incluso asesoramiento de, no hablemos de los veedores, con asesoramiento de gente especializada en esta materia, ecuatorianos versados en estos temas. Es un documento extraordinario. Yo lo reconozco. Usted lo revisó íntegramente, desde luego, la noche de esta víspera. Paladinamente. ¿Y dónde se puede leer el documento, Marcelo? ¿O no todavía? No, hay un borrador. Sí, solo era para saber. Solo era para saber. Sí. Solo tienen los doctos. Pero no, los implicados. Los implicados. Los implicados. No, solo los implicados. ¿Y cuál implicado le cedió a usted la copia? No, pero era veedor él. No, nosotros los veedores. Claro, le estoy gastando una broma. No. Lo que pasa pero me salió mala. Sí, lo que pasa es que yo tengo aquí un resumen de la lectura, ¿no? Un resumen de la lectura que lo fui tomando. Sí, que es interesante. Y en ese resumen, precisamente, pues, se pueden ir conociendo cuáles fueron las conclusiones. Y usted, como excontralor, colige rápidamente las cosas. En todo caso, lo importante, además de señalar que es un documento extraordinario, y felicitaciones al contralor Pablo Celi, porque es la primera vez que se hace un documento de esas características. Pero las conclusiones que surgieron de la lectura de ayer y que por lo pronto en ese documento hay conclusiones, no hay recomendaciones. En las conclusiones, una primera que es muy importante, que algo lo dije hace un momento, es la irresponsabilidad del expresidente Rafael Correa, de haber, desde su función, dado una serie de instrucciones o adoptado una serie de políticas para hacer lo que ha hecho en este país. Echar al traste con todo lo que se llama planificación. Desestimar todo un esfuerzo jurídico, técnico, económico que durante décadas el Ecuador produjo a través de importantísimas leyes que fueron derogadas en ese famoso Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en donde un comité que él ordenaba, mandaba, y cuyas actas, imagínense qué ironía, que van a hacer ahora las actas, le dicen al Contralor, a la Contraloría, que espere 45 días para enviar las actas de las decisiones del Comité de Endeudamiento. Este comité, de acuerdo inclusive con el código vigente, tenía que, antes de autorizar un endeudamiento público, interno o externo, tener una serie de parámetros para saber a dónde iban los recursos, por qué iban los recursos. Pero a Correa lo único que le interesaba es hacer obras faraónicas. Autopistas. Dándose extremos como el siguiente, no sé si vale la pena repetir algo que mencioné ayer.
el ejecutivo de Flopec, cuando la prensa le dice, señor, ¿por qué usted construye aquí a un costo de más de $600 millones una planta para producir 6.2 mil toneladas diarias, cuando el consumo diario es de 2.4? Dice, me ordenó Correa. Con esta serie de artificios en este país se han hecho barbaridades. Ayer nuevamente el actual ministro, el gerente de Petroecuador dice, la refinería no sirve para nada, se va a demorar 3 años en poderla arreglar. 3 años, ya no son 1 año, 6 meses. Y se han gastado allí $2.200 millones. Tenemos ese famoso terreno aplanado. Terreno de 2.200. 2.000, no, de 2.000 millones o 1.500 millones más en el Aromo. En el Pacífico, claro. ¿Cómo puede ser posible, por ejemplo, que el gasoducto, el poliducto de Pascuales a Cuenca, que comenzó con un presupuesto de 300 millones y terminará costando 700 millones, y tiene el cinismo el señor Correa de decir, es que gracias a este poliducto evito el pago de $40 millones que se pagaba a todos los transportistas que llevaban gasolina, diésel y gas directamente a los sitios de consumo, ¿no? Cuando el interés de estos 700 millones, un interés módico sería pues de 70 millones anuales, es superior a lo que recibían los transportistas, que al fin y al cabo generaban ingresos para las familias y daban un servicio. Todo esto por orden del señor Correa. Entonces, este informe de Contraloría va a permitir que cuando se lo analice muy a fondo en sus consecuencias, y ojalá así ocurra, el país tiene que definitivamente descorreizarse. Y el primer afectado va a ser el presidente Moreno. Ojo. El que va a pagar. Porque claro, ya lo viene diciendo Alexis Mera como en tono amenazante el actual Contralor, ¿no? Sí. Claro, lo que va a resolver la Contraloría entonces va a tener que sufrir las consecuencias del presidente Moreno. Desde luego que va a ser afectado. ¿En qué sentido? En el sentido de que está obligado, al haberse superado el 40%, porque ya está demostrado que se ha superado, claro, a proponer en la Asamblea, está obligado a proponer en la Asamblea. ¿A través del abogado del Estado? ¿O el de mutuo digamos, propio? del presidente de la República, bueno, tendrá sus asesores, tiene que proponer en la Asamblea. ¿Qué tiene que proponer? Que, una vez que se superó, un programa de sostenibilidad fiscal para que volvamos a ubicarnos en el 40%. Y ahí sí, José y Pablo, yo como abogado, ustedes son economistas, están en otra línea, ahí sí obligatoriamente tiene que achicarse el tamaño del Estado, porque no hay otra forma de un plan de sostenibilidad fiscal que permita bajarnos al 40% si estamos en el qué sé yo, en el 60, 69, ahí sí es obligación, y sobre todo de los asambleístas. Ahí veremos quiénes están con el presente o quieren seguir apegados al pasado. José, en la plataforma de ustedes suena el siguiente titular. Los 4 pelagatos, José Hernández, aquí dicen la deuda que puede llevar a la cárcel a Correa. ¿Por qué motivaciones? Si usted podría hacernos un compendio, un resumen de las causales que podrían determinar un enjuiciamiento de carácter político penal que lleve a la cárcel a Correa. Gracias, Gonzalo. A ver, nosotros tenemos 2 lecturas. La una hecha por Martín Pallares, que se titula La deuda de la regalada gana al descubierto, porque es lo que ha hecho la Contraloría, descubrir esta deuda de la regalada gana, es decir, que se hizo lo que realmente quisieron con el país en esa materia. Y el otro, efectivamente, que usted ha evocado, que se llama la deuda que puede llevar a la cárcel a Rafael Correa. ¿Por qué?
Gonzalo, creo que lo que la Contraloría ha hecho, y lo voy a tratar de resumir muy rápidamente, es descubrir, es ayudarnos a entender los vínculos que había entre las resoluciones, los decretos, las nuevas instituciones que aparecieron, las que desaparecieron, que es toda la parte de lo que se podría llamar el marco regulatorio, y todo lo que vimos, por qué Petroecuador contrató deuda, por qué con los chinos, por qué el presidente de la República emitió un decreto 1218 para cambiar el cálculo de la deuda, por qué en el 2010 se declaró secreta y reservada la deuda. Lo que la Contraloría ha hecho, me parece, al margen del examen, que es completo, es bastante, es minucioso, como los trabajos que hace la Contraloría en todos estos casos, y por la lectura rápida que hubo ayer, pues evidentemente perdimos algunos detalles, pero me parece que cuando esté este informe ya en definitivo, ¿no? Porque ayer se le hizo un borrador de la lectura, el borrador del informe, me parece que vamos a poder mirar cuántas leyes se cambiaron, cómo hicieron, cuántos decretos, cómo hicieron. Entonces, todo lo que hizo la Contraloría, leído de la manera como lo estamos haciendo nosotros, es descubrir el sistema. Era un sistema de Correa que va desde el cambio del marco regulatorio a la declaración de secreto y reservada la información para contratar deuda, al hecho de que se cambia el cálculo de la deuda para estar siempre por debajo del 40%, que es lo que la relación deuda-PIB, que es lo que manda la Constitución. Entonces, para estar siempre por debajo, todos los mecanismos que usaron, ¿no? Sacando la deuda interna, las deudas a las instituciones, etcétera, para siempre estar por debajo del 40%. Aún así, la Contraloría aprueba que subieron al 41, 42% y siguieron contratando deuda. Pero, y el tercer punto, el cuarto punto de esto es cómo Correa, cuando ya no alcanza a tener dinero, flujo económico, liquidez, entonces Correa mete a Petroecuador, ¿no? Y hace las ventas anticipadas de petróleo. ¿Cómo se crea una mesa para hacer la supervisión y seguimiento con la China? Y que no tuvo nunca un espacio físico, de la cual no hay actas, de la cual no hay informes anuales. Pero todo de la esto cual explica el reporte, el informe de por supuesto, la Contraloría, por que supuesto. fue leído ayer. Y el sexto punto de eso es cómo cuando la Contraloría va a pedir para hacer, digamos, la reconstrucción forense de todo lo que hicieron, no encuentra los archivos, no los encuentra completos, no están cronológicamente organizados, no están indexados, no hay documentos que no aparecen, hay documentos que están ahí, que están en inglés que nunca fueron traducidos, etcétera. Es decir, es todo el sistema que Correa usó para poder tener cantidad de dinero, ¿no? Flujo económico, todo el que quiso, poniendo incluso a Petroecuador, cuya función no es esa, a contratar deuda externa como un agente gestor de crédito. Esto significa, Gonzalo, que esto explica el fondo del correísmo. Este informe explica y le da pie al informe del correísmo. ¿Y cuál es eso? ¿Cuál es? Que el señor Correa, que se creía un eminente economista y un administrador muy eficiente, lo que hace la Contraloría es mostrar cosas que sabíamos, Gonzalo, de forma dispersa, pero que aquí están puestas en el informe, mostrando el sistema de Correa. ¿Para qué? Para tener siempre dinero, para endeudar el país, para tener siempre dinero, para poder mantener el mito de Correa, este mito de Mesías que daba dineros, que daba subsidios, etcétera. ¿De dónde salió toda esa plata? Bueno, el informe de la Contraloría lo que hace es revelar este sistema de Correa, cómo ocultó la información y cómo los ciudadanos desconocimos, ¿no? Muchísimos desconocimos cómo era el sistema, porque nunca Correa, al declarar esto secreto y reservado desde el 2010, Gonzalo, le permitió hacer barbaridad y media, contratar deuda al precio, a los montos que quiso, sin que hubiese ni control interno ni control de la ciudadanía. Y lo que es peor es que cuando el Contralor va, esto lo dirá él mismo, cuando van a buscar ya con el gobierno de Lenín Moreno los documentos para poder reconstruir qué pasó, finalmente
se encuentran que los funcionarios del Ministerio de Economía les dicen, no, aquí hay una jurisprudencia, una prohibición para darles los documentos. Es decir, que finalmente incluso al agente rector del control interno de cómo se maneja el dinero, le negaron la información. Evidencias. Y entonces esto lo que muestra es la barbaridad de un presidente de la República que quiso hacer con el dinero de las finanzas públicas lo que quiso, en la forma que quiso, sin control alguno, para lo que él quiso. Y Gonzalo, termino con esto. El informe muestra incluso que se cambiaron palabras. Así es. ¿No? Por ejemplo, infraestructura. Todo el mundo sabe que la infraestructura son cosas físicas, ¿no? Pues aquí se creó la figura de la infraestructura social, la infraestructura de ciencia y tecnología, la infraestructura de medio ambiente, lo que fuese, para poder meter dinero ahí, gastarlo, haciendo aparecer que estaban haciendo infraestructura, es decir, obra pública, lo cual es una mentira. Pero a todo eso hizo Correa, lo cual me parece que este informe es realmente importante. ¿Y por qué va a ir a la cárcel Correa? Porque cometió muchísimas ilegalidades, y creo que este informe, realmente esto no lo dice la Contraloría, por supuesto, no lo dice, esto es una conclusión nuestra, pero es evidente que un señor que cometió todas estas ilegalidades, evidentemente tiene que responder por ellas, y eso tiene, Gonzalo, cárcel, porque el señor jugó con la fe pública, porque el señor hizo lo de Dilma Rousseff, cambió las cifras, trastocó documentos públicos, ocultó información. Por supuesto, todos esos son delitos. Por eso Correa, evidentemente, Gonzalo, es conclusión, reitero, de 4 pelagatos, pero que es conclusión puesta sobre la lectura del informe, este informe que hizo la Contraloría, que es muy importante para el país. Es la conclusión que hace, eso no lo dice la Contraloría, pero es la conclusión nuestra. Correa va a tener que responder por todo lo que hizo, y eso irremediablemente le va a generar juicios penales. Así es. Pausa y volvemos. Señoras y señores, el señor Contralor General del Estado en contados instantes. 92.5. Transmitiendo con 5.000 watts de potencia. Desde Avenida República número 500. Una estación de Radio Cadena Democracia.